Hola, mi nombre es Matías Cabelli, soy asistente del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y hoy les voy a presentar propiedades electrofisiológicas de los miocitos cardíacos, electrocardiograma parte 1. Sabemos que el corazón es una bomba muscular formada de músculo estriado, ¿sí? Consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estos están separados por septos interauriculares e interventriculares. A su vez, las aurículas y los ventrículos están separados por un anillo fibroso que los separa, pero están unidas a su vez por válvulas. Y esta bomba, el corazón, está a su vez conectada con arterias y venas que la conectan con la circulación sistémica y pulmonar. Por ejemplo, las arterias pulmonares, la aorta, y las venas pulmonares y vena cava superior e inferior. El corazón cumple su función de bomba a través de la generación de un ciclo cardíaco, un ciclo de contracción, sístole y relajación, diástole, y es sumamente importante que este ciclo se dé de forma ordenada, que la contracción de las cámaras sea secuencial y que tenga ciertos tiempos para poder cumplir con una efectiva función de bomba y así poder efectivamente perfundir los tejidos. Y bueno, y son las propiedades de las células cardíacas las que les confieren al corazón la capacidad de organizar su actividad eléctrica y mecánica. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de cuáles son las propiedades de los miocitos cardíacos. Empezamos con la contractibilidad. La contractibilidad es la capacidad de generar tensión y o acortamiento de los miocitos cardíacos. La distensibilidad es la propiedad de distenderse y depende de las propiedades viscoelásticas tanto de los miocitos como de la matriz extracelular en la cual se encuentran estos miocitos. Por otra parte, vamos a tener, en cuanto a la organización, una bien importante, estas fibras presentan excitabilidad. La excitabilidad es la propiedad de responder de forma activa a un estímulo. ¿Y a qué nos referimos con forma activa? Que son capaces, frente a un estímulo, de generar potenciales de acción. ¿Qué son los potenciales de acción? Los potenciales de acción eran cambios transitorios de despolarización y repolarización del potencial de membrana generados por la apertura de canales voltaje dependientes, ¿sí? Entonces, vamos a tener que las células excitables, frente a un estímulo, generan estos potenciales de acción. Vamos a tener que algunos miocitos cardíacos van a presentar además la propiedad de tener automatismo. El automatismo significa que ellos mismos pueden generar, estas mismas células pueden generar su propia excitación, o sea, que ellas no necesitan de un estímulo externo o la de la despolarización proveniente de otra célula para generar estos potenciales de acción. O sea, estas células presentan cierto grado de despolarización espontánea de sus potenciales de membrana que los lleva a un valor de potencial de membrana que llamamos umbral, lo que desencadena automáticamente la generación de despolarización y repolarización que conocemos como los potenciales de acción. ¿Sí? La otra propiedad que tienen estos miocitos es la propiedad de la conductividad. La conductividad es la capacidad de propagar estas diferencias de potencial generados en la membrana, propagarlos tanto dentro de una célula como entre células, ¿sí? La contractibilidad y la distensibilidad son propiedades mecánicas, ¿sí? La excitabilidad, el automatismo y la conductividad son propiedades de tipo eléctricas. Acá tenemos, vamos a ver que la conducción intercelular de los potenciales de acción cardíacos se da a través de la sinapsis eléctrica. Por ejemplo, acá tenemos células cardíacas, un esquema de células cardíacas, ¿sí?, de miocitos, que están conectados por estas uniones gap. Las uniones gap son poros que dejan pasar libremente los iones, sodio, potasio, cloro, y también moléculas pequeñas, las dejan pasar libremente, haciendo que estas células estén eléctricamente acopladas. Entonces vamos a suponer que en esta célula, la célula A, por algún motivo, llegó un estímulo externo o la despolarización proveniente de otra célula, se genera una despolarización que hace abrir este canal voltaje dependiente. Este deja pasar carga positiva al medio intracelular y esta carga positiva en el medio intracelular hace que esta zona de la célula esté más positiva con respecto, por ejemplo, a esta zona o a la célula B. Esto genera una diferencia de potencial eléctrico entre esta célula y esta célula.
Como hay la posibilidad de los iones pasar por acá, también se va a generar una corriente eléctrica. Si esa corriente genera acúmulo de carga en el medio intracelular de esta célula, también va a despolarizar esta otra célula, y si esta otra célula llega al umbral, se van a generar también potenciales de acción en esta célula, y así sucesivamente, lo cual va a propagar los potenciales de acción a lo largo de la masa miocárdica. A su vez, vamos a ver que si tengo una diferencia de potencial intracelular, voy a tener una diferencia de potencial igual y opuesta en el medio extracelular. Y es interesante notar que yo estas diferencias de potencial extracelular las puedo medir con diferencias técnicas electrofisiológicas. Y hay una bien interesante en la práctica médica, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma va a medir la sumatoria de todos estos potenciales extracelulares generados en un tiempo determinado. En cuanto a la especialización de los miocitos cardíacos, vamos a tener miocitos especializados en la contracción, lo que llamamos miocardio inespecífico, y aquellos miocitos que se van a especializar en la generación y conducción del impulso eléctrico. A esto le llamamos miocardio específico. Todos estos conectados por uniones GAP. ¿Sí? Estos de generación y conducción van a ser bien importantes en lo que es la coordinación eléctrica y mecánica de las distintas cámaras del corazón, fundamental para la efectiva función de bomba y perfusión, tanto en la circulación sistémica como pulmonar. En cuanto a la organización del miocardio específico, lo que tenemos es que los potenciales de acción cardíacos van a comenzar en un grupo de células especializadas del nodo sinusal, para luego propagarse de forma ordenada por el resto del corazón. El nodo sinusal es un grupo de células con actividad marcapaso que se encuentra en el techo de la aurícula derecha, cercana a la unión de la vena cava superior. Aquí se generan los primeros potenciales de acción que marcan el comienzo del ciclo cardíaco. Estos potenciales de acción se van a propagar hacia abajo de la aurícula y hacia la izquierda, hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y también van a tomar ciertas vías preferenciales de conducción que se llaman las vías internodales. Estas van a comunicar directamente con otro grupo de células que tiene actividad marcapaso, que son las células del nodo aurículo-ventricular. En esta zona, los potenciales de acción rápidamente disminuyen su velocidad de propagación y se genera como cierto retardo de la conducción, que vamos a ver más adelante, que es fundamental para la activación secuencial de las cámaras. Una vez que se pasa ese retardo, los potenciales de acción entran al sistema de His-Purkinje, primero entran a las de His y se propagan a mayor velocidad por su rama derecha, que inerva el ventrículo derecho, y por su rama izquierda, que inerva el ventrículo izquierdo, ¿sí? Una vez que pasan por las fibras de las de His, entran a las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje presentan, por sus propiedades electrofisiológicas y por su anatomía, una gran velocidad de conducción, lo que es fundamental para la activación eléctrica y mecánica cuasi sincrónica de la mayoría de la masa ventricular, fundamental para la función de bomba ventricular. Entonces, la velocidad de conducción de impulsos eléctricos es muy variable según el tipo de miocito que estemos registrando, y esto va a ser fundamental para la activación secuencial y ordenada de las cámaras. Ejemplo, si tomamos como referencia al principio del ciclo cardíaco como los primeros potenciales de acción del nodo sinusal en esta zona de acá, vamos a tener que a unos 30 milisegundos estos potenciales de acción ya llegaron al nodo AB. Sin embargo, tienen que pasar unos 160 milisegundos para que empiecen a aparecer estos potenciales de acción a nivel del tabique interventricular. En el tabique interventricular la velocidad aumenta, haciendo que a los 170 milisegundos ya se empiece a despolarizar la zona del ápex y a los 190 milisegundos, un tiempo después, ya la base. O sea que primero se despolariza el tabique, luego el ápex, luego la base, y siempre el orden de despolarización aparece de endocardio hacia epicardio. ¿Sí? Como les decía, las aurículas y los ventrículos están aislados por un anillo fibroso que no permite el pasaje de los potenciales de acción entre aurículas y ventrículos. Las aurículas y ventrículos solamente se conectan por una porción de haces auriculoventriculares penetrantes que pasan este anillo fibroso. Esto es muy importante para, de vuelta, la activación secuencial de las cámaras.
Si tenemos por algún motivo patológico alguna vía ectópica en la cual conecte eléctricamente las aurículas con los ventrículos, lo que va a pasar es que las cavidades se van a contraer de forma más sincrónica, no permitiendo el correcto llenado de los ventrículos y disminuyendo la función de bomba del corazón. En cuanto a las velocidades de conducción, en este cuadro les muestro. El nodo sinusal presenta una velocidad de conducción de 0,5 metros por segundo, las vías internodales de 1 metro por segundo, el nodo auriculoventricular presenta una velocidad de conducción de 0,05 metros por segundo, lo que deja en evidencia esa disminución de la velocidad de conducción, fundamental para generar ese retraso nodal. El haz de His presenta fibras que transmiten el potencial de acción a 1 metro por segundo. Cuando entra a las fibras de Purkinje, la velocidad aumenta mucho, estas tienen unos 4 metros por segundo, esto es fundamental, lo que le decía, para la sincronización, para la activación cuasi sincrónica de la masa ventricular. Y vamos a tener que el miocardio en específico ventricular va a tener una velocidad de conducción de 1 metro por segundo. En la próxima polimedia vamos a ver cuáles son los mecanismos que explican las diferencias en las propiedades electrofisiológicas de los miocitos cardíacos. Muchas gracias.